Bien, señores y señores, una vez más aquí en Después de la Noticia con ustedes hoy, Margaret Ramírez y un servidor Nelson Mateo. Buenas tardes, Nelson. Hoy estamos aquí para compartir con nuestra audiencia los temas que más han llamado la atención, que han sido más picantes durante la semana. Y vamos a iniciar de inmediato con uno que ha generado mucha conmoción luego de una maratónica audiencia. 12 horas, desde las 3 de la tarde, 3:30, ¿No duran tanto? hasta las 3:30 de la mañana. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional estuvieron en el proceso de la lectura de la sentencia en contra de oficiales, militares y policiales superiores, civiles y empresas que estarían vinculadas a un entramado de corrupción administrativa que involucra más de 4.500 millones de pesos. Señores, creo que ha sido una sentencia, según ha sido calificada tanto por el Ministerio Público como por la sociedad civil, como histórica, tomando en cuenta que se trata de altos oficiales todavía activos que han sido condenados hasta 20 años de prisión, incluyendo la mano derecha del expresidente Danilo Medina, porque era el jefe de su cuerpo de seguridad. Presidente. Así es, tal y como tú lo dices, es una sentencia histórica, no solo porque le impone la pena máxima en materia de corrupción administrativa, es la primera que logra el Ministerio Público en esta gestión del 2020 a la fecha, sino también porque se trata de altos oficiales y nosotros que venimos de un historial donde los militares eran intocables, ver hoy condenas de esa naturaleza, la más alta pena que reserva el Código Penal Dominicano para el delito de corrupción, ver esa condena sobre altos oficiales, me refiero, tal y como tú lo dijiste, a Adán Cáceres Silvestre, mayor general, y del también cuerpo Juan Carlos Torres Robiú. ¿Quién es más? Rafael Núñez de Asa, Julio Camilo de los Santos Viola, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, son los principales implicados en 20 años de prisión para esos titulares del para proceso, los generales y coroneles. 20. O sea, activo todavía, pues, sin duda alguna que estamos frente a una decisión valiente del primer tribunal colegiado, un logro del Ministerio Público que en este caso encabezó Wilson Camacho, un litigante que de primera línea. Inició con él como director de persecución de la corrupción administrativa y terminó siendo él director de persecución del Ministerio Público. Hoy tiene en su haber la condena más alta que ha logrado este Ministerio Público. No me sorprende, conociendo yo a Wilson Camacho, un hombre que lo da todo. Y que parece ser que en este caso logró reunir las evidencias suficiente que pudieran sustentar la narrativa criminal que ellos presentaron al Ministerio Público. No sé hasta dónde este proceso podrá resistir las apelaciones. Lo que sí sé es que fueron condenados con penas muy altas, inclusive con indemnizaciones que sobrepasan los 5.000 millones de pesos. Ahora, aquí quiero agregar algo bueno y quiero recordarle al buen amigo Wilson Camacho que eso es un ejemplo. Ayer salió con la sonrisa de oreja a oreja, pero bueno recordarle a él que si hoy él está aplaudiendo a este tribunal, ayer no debió condenar de manera severa bajo comentarios penosos la decisión que liberó a Gonzalo Castillo, porque a los tribunales se va a tú ganar o perder en función de lo que tú presentes. Eso sí, entonces, claro, él como un catedrático universitario, como uno de los mejores procuradores que hemos tenido en toda nuestra historia, con un hombre consagrado en la lucha contra la corrupción, un hombre que se sabe apegar a los hechos y al derecho, él tiene que mantener ese perfil, un hombre que sepa proteger el sistema, porque él es parte del sistema. Él no solo es un fiscal, recuérdate que él representa también a los acusados. Entonces, cuando tú logras una condena como la de ayer, es bueno aplaudir, qué bueno que sea así. Él como Ministerio Público aplaude, pero cuando no te beneficia, no se ve bien que tú, un catedrático universitario, un hombre que da clase a una caterva, como dice mi mamá, de jóvenes, no puede atacar esas decisiones a través de mecanismos que no sean lo que te reserva el propio sistema. O sea, por eso es bueno el momento para hacerle esa observación a Wilson Camacho y felicitar al Ministerio Público que una vez más ha dado señal de que
hay sistema de consecuencias de que hay un Ministerio Público independiente que está trabajando y ojo, como dijeron los senadores hoy, ojo a los funcionarios de esta administración. Por esa misma vía andaba la sociedad civil hoy, haciendo ese propio llamado de que esta sentencia también es un mensaje claro a los actuales funcionarios en que la justicia llega a todos y que no hay, entre comillas, vacas sagradas y que el alcance de la justicia llega a todos. Entonces, el mensaje que daba la sociedad civil es que hay que actuar bien las funciones públicas, que no son para siempre y que usted está haciendo, como dice el puesto, un funcionario público para trabajar para la gente. Pero también destacar un comentario que hacía don Francisco Pancho Álvarez de Participación Ciudadana, en el que reflejaba que esta sentencia también es una de las primeras que se da luego de la ley de lavado de activos y que corresponde, según lo que él explicaba, una de las sentencias que ha tenido la mayor tiempo en años. Él hablaba de que había conocido casos y manejado casos como el de Baninter, el de Peravia y otros casos que envuelven la corrupción administrativa y que esta es la que tiene la mayor condena en años para los encontrados culpables. Y no solo la pena máxima, tiene la mayor condena civil de 5.000 millones de pesos cuando el de FACO fue de 4.500. O sea que aquí se está aplicando justicia, se le está dando en la madre a los corruptos. En caso de que se mantenga hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque aún faltan 3 recursos pendientes que podrían descargarlo o no, o ratificarle esta decisión de primer grado que ha sido severa. Y como te iba a decir ahorita, conversamos esta mañana con Soraya Suárez y el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, y ellos decían que los actuales funcionarios tienen que tener mucho cuidado porque eso fue una condena con el Código Viejo. El Código Nuevo es mucho más severo y la posibilidad de que a ti se te decomisen hasta un medio fondo son mayores. O sea hasta el medio fondo. O sea que los actuales funcionarios que serían procesados a partir del 6 de agosto con ese Código Penal nuevo, que pongan su barba en remojo, que sepan administrar las cosas públicas, porque aquí hay un régimen de consecuencias, Mira que todavía la justicia tiene en sus manos varios casos importantes, incluyendo el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que tiene un año intentando iniciar el fondo. Va de 5. Este caso quedó para el 6 de julio, en el que la magistrada iba a fallar específicamente los incidentes que se han planteado ahí, pero también está el caso Intran, que ya fue enviado a juicio de fondo. Y está el caso Senasa, que está en etapa preliminar. Entonces, la justicia tiene todavía trabajo amplio que hacer. Mira, y el día de ayer, exactamente, pues fueron enviados a juicio de fondo los principales ejecutivos de la colapsada discoteca Jet Set y se le ordenó además que se le frisaran unos 500 millones en bienes como una manera de garantizar futuras resarciciones a las víctimas. Sí. Entonces, creemos que la justicia pues está operando, pero claro, operando a partir de lo que tú le presentas, porque queremos que los jueces emitan sentencias fuertes y severas cuando tú no presentas un buen caso. Y en la justicia decía Subero Isa que la justicia no es una buena decisión, no depende de lo que tú quieras, sino de lo que tú puedas demostrar. Siempre recuerdo en la presidencia de la segunda sala penal a la excelente jueza, no tanto así procuradora Miriam Germán, cuando le decía en el caso de ¿cómo se llama? En el caso que conoció sobre la constructora Odebrecht, le decía al Ministerio Público, le decía, señores, yo creo, yo entiendo, esto fue así, no se gana un caso, a mí hay que demostrarme, aquí hay que relacionarme, hay que traerme las evidencias de lo que usted dice, porque la narrativa criminal, señores, sin un sustento legal no tiene sentido. Entonces, en el caso del Jet Set, más de 400 han lesionados, entre ellos 233 muertos. Parece ser que se pudieron mostrar pruebas suficientes para que el juez pudiera enviar a un juicio de fondo a estos acusados de la tragedia más
lesiva que ha tenido en ese Mortífera. sentido, mortífera, que ha tenido la República Dominicana desde su fundación. Mira, ahí se vivieron momentos muy emotivos porque en cada audiencia familiares de víctimas y sobrevivientes acuden a cada proceso dándole seguimiento a este caso que ha, como tú dices, marcado o que marcará para siempre, o sea, marcó para siempre a la República Dominicana. Y durante su exposición, el juez Raimundo Mejía, nosotros decíamos en las afueras de la sala de audiencia que estaba dando una cátedra de derecho, pero él estaba bien argumentando cada una de las peticiones y solicitudes que se hacían a lo interno de la audiencia, a la que nosotros no pudimos tener acceso por la cantidad de víctimas y querellantes que hay en el proceso, ¿verdad? Sí. Pero él argumentaba y justamente decía, eso mismo a lo que tú haces referencia, que la justicia no es lo que uno quiere, la justicia es lo que se puede probar en derecho. Y conforme a eso también, ayer el juez Raimundo Mejía rechazó el cambio de la calificación jurídica que solicitaban los querellantes o 12 de las víctimas en el proceso. Ellos querían que se cambiara la calificación jurídica que había emitido el Ministerio Público de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo, que expresa una intención marcada en que la situación sucediera. Y el juez, entre sus argumentos, decía que él no podía establecer el dolo en manera previa porque los imputados en el caso también acudían a la ahí discoteca. Ahí se pierde la intención como principal elemento del dolo. Porque él decía entonces, no es lo mismo, y ponían dos sentencias que habían puesto los abogados. Él decía, no es lo mismo que una persona que carga un arma dispare a que se derrumbe un techo de una discoteca por negligencia, porque tú no accionas el arma, él decía, tú no accionas el arma como contigo mismo. Entonces, mira, en ese sentido es bueno la argumentación. A veces uno se queja, pero es bueno escuchar los argumentos del juez para tomar una decisión. Argumentos legales, porque el juez tiene toda la razón cuando dice a ti, hay negligencia en ambos tipos penales. En ambas calificaciones hay negligencia. Uh-huh. Pero hay una que es más grave que la otra, porque una no conlleva la intención. El dolo eventual sí conlleva la intención, que se cae toda vez que los abogados de los ejecutivos pudieron demostrar que a ese mismo escenario acudían ellos mismos. Entonces está claro. Y él decía, en el mismo día del desastre había un familiar de ellos. Eso generó mucha indignación entre los familiares y víctimas, pero hay que entender a los familiares y víctimas, claro, a los mismos sobrevivientes. Sí, hay que entender el airamiento, pero sí, el juez también tiene su punto. Pero es que distante del airamiento, de los niveles de sensibilidad que te genera y que a mí de manera particular todavía me genera, está un juez imparcial. Está un juez imparcial que tiene que aplicar derecho. Y el derecho le dice a él que no es verdad que se puede justificar el dolo eventual porque no existe la intención. Porque, ni que tú eras loco. Entonces, yo voy a tener la intención de matar a más de 400 personas cuando yo tengo mi familia ahí. Inclusive, yo estoy asistiendo. Ahí no existe la intención criminal. Uh-huh. Ahí lo que existe es la misma negligencia por la que va a ser condenado. Porque recuerda, oye, van a ser condenados. Una negligencia menos gravosa porque no guarda la intención. Incluso con el peritaje, yo le cuestionaba al magistrado Wilson Camacho si no le preocupaba el segundo peritaje que habían hecho los hermanos Espaillat, en el que decían que no había sido sobrecarga, sino un deterioro estructural en el tiempo. Y el magistrado decía que no le preocupaba porque al final ambos peritajes hablan de negligencia. Hubo negligencia en ambas casos. Hubo negligencia. Entonces, una más grave que la otra. ¿Ellos pudieron evitar que esa situación pasara? Sí. Pero no tenían la intención de matar a la gente, pero pudieron evitarlo. Y en ese punto es que debe ir la condena para evitar que otros casos como este se registren. Así es. Lamentablemente para este caso van a ser 2 años, pero ya con el nuevo Código Penal tendremos sanciones más severas. Hasta 10 años de prisión, dependiendo del nivel de lesividad. Mira, un tema con la anuencia tuya, Margaret, que quiero abordar es uno que me llama. O sea, la responsabilidad que todo comunicador tiene, aquí ya la pongo de manifiesta. Ese rol, esa responsabilidad con la sociedad. Y en este caso, pues lo hago mío. Cuando me refiero a la abogada y madre de 3 niños, Génesis Abreu Brito, quien ha expresado pues temor por su vida luego de que su expareja fuera puesto en libertad, pese a las presuntas amenazas de muerte en su contra. Abreu Brito denunció que a pesar de que un juez le impuso pues una orden de alejamiento, el señor Raimundo Ruiz Pelletier continúa visitando su lugar de trabajo en franca violación ¿qué cosa? de las medidas cautelares que le han sido impuestas.
La joven abogada pues explicó que decidió hacer pública su situación debido a que Raimundo Ruiz continúa acosándola, lo que le ha obligado inclusive a mudarse de su residencia y trasladarse a la casa de su hermana para protegerse a sí mismo y a sus 3 niños. Pero vamos a ver si producción me ayuda con el corte de la doctora Génesis Abreu Brito. Vamos a escuchar. Esposo, yo lo acusé por violencia de género. Luego de que fuimos a que le dieran medida de coerción, donde salió favorable con 4 medidas, pero ninguna cautelar. Ha seguido el acoso, las amenazas. En estos días me llegó una citación de la Fiscalía de Santo Domingo Este de violencia de género, donde me citan. No me explican para qué, ni qué artículos estoy violentando, ni quién me está citando. Yo le pido a la magistrada Jenny Berenice, también al magistrado Wilson Camacho, que por favor vean mi caso, me ayuden, estoy atemorizada. Tengo miedo de que mi expareja me haga algo, es una persona maquiavélica, violenta, que analiza todo, tiene abogados que tienen poder y dicen tener poder en el gobierno. ¿Estaba acosándote en el trabajo? Sí, 24 horas después de que lo liberaron, vino aquí al trabajo, no lo dejaron pasar porque ya había informe del departamento de mi trabajo, del área de seguridad, de que él tenía impedimento de salida. ¿Qué fue lo que te dijo realmente aquella vez frente a tus hijos? Frente a mi hijo de 17 años en ese momento me amenazó con que yo lo iba a llevar al punto de darme un tiro y puñaladas. Y me estaba sacando en ese momento del vehículo a patadas para dejarme en un sitio en la 27 de febrero que estaba a oscuras. O sea, tú temes por tu vida, ciertamente. Temo por mi vida, temo por mi integridad, por mi salud emocional y mi estabilidad económicamente. También él me está haciendo violencia y tengo miedo de lo que él pueda hacer conmigo. Bien, escucharon ahí a la joven abogada y madre de 3 niños, Génesis Abreu Brito, pero lo que más me llama la atención de esto es lo siguiente, señores. Este señor, Raimundo Ruiz Pelletier, logró imponerle una denuncia posterior a eso, a todo esto, por difamación e injuria en la provincia de Santo Domingo. A ella misma. A ella misma. Y de la provincia de Santo Domingo la cita la magistrada, la fiscal Maribel Fernández, y la reúne prácticamente con ese señor que tiene una medida cautelar impuesta, un impedimento, una orden de alejamiento. La fiscal violando la propia orden. La propia norma los junta, poniendo en peligro la vida de esta señora. Y luego, bueno, hay que destacar y reconocerlo, es desde la misma Procuraduría, cuando se le informa de lo que está pasando, que le dicen a ella que no vaya. Pero yo te voy a poner claro algo. ¿Cómo es posible que esta mujer, esta fiscal, Maribel Fernández, se inmiscuya en un proceso, primero, que no le compete por asunto de territorialidad de la ley? Todo lo que supuestamente pasó, la difamación, en caso de que haya sido cierto, y la orden de alejamiento y el caso en sí por violencia de género, se produce en el Distrito Nacional. Y yo te pregunto a ti, Margaret, ¿tú crees que esa fiscal no sabe que a ella no le compete eso estando de aquel lado? Bueno, eso ocurre por lo que dice la magistrada, la denunciante, que el señor Raimundo Ruiz Pelletier tiene vínculos de poder. Entonces, cuando una fiscal es capaz de poner primero de violar la orden de un juez y mujer capaz de violar esa medida para acercar a las partes en busca de un acuerdo. Entonces, cuando el sistema le falla a una mujer como esa, oye, ocurren diabluras. Esa mujer está, oye, su lenguaje corporal dice todo. No, esa mujer está en una depresión. Su lenguaje corporal dice el miedo que tiene esa mujer. Su lenguaje corporal y sus palabras te hablan del miedo que tiene esa mujer y por lo que está viviendo, por el infierno que ella está viviendo. Exactamente. Entonces, cuando ella ve que una fiscal es capaz de ella, porque ella es abogada, de llevarla a la provincia de Santo Domingo bajo la amenaza, según dice la citación, de que si no va, la va a mandar a buscar presa. Entonces ella dice, pero el sistema me está fallando. Se supone que la víctima soy yo. Suerte que posteriormente, cuando nos comunicamos con Wilson Camacho, él... más adelante, desde la misma Procuraduría y del Departamento de Violencia de Género se le dijo que no fuera. Suerte que esto ocurrió, pero cuando el sistema te falla, tú te desesperas. Y es lo que está pasando con esa joven. Que te ponen en sistema de vulnerabilidad, claro, te ponen más vulnerable. Yo lo que espero es que esa extraña violación a la ley, ese desconocimiento de la norma,
la Procuraduría General de la República, encabezada por Jenny Berenice Reynoso, llame a esa fiscal y le pregunte por qué se llevó esa muchacha señora para aquel lado a juntarlo con un señor que por el peligro que representa se le impuso una orden de alejamiento. Porque una orden de alejamiento no se le pone a todo el mundo. Entonces, eso es lo que yo espero, que la Procuradora, si no es, que yo estoy seguro que no es una línea de la Procuraduría, sencillamente que llame a Maribel Fernández para que ella sea la que le explique bajo qué argumentos legales violó la territorialidad de su jurisdicción y sobre todo un tema que a ella no le compete, porque es un tema de acción privada en caso de que sea cierto la difamación. ¿Qué busca una fiscal tratando de dirimir un proceso de acción privada? Porque la difamación en un texto es una acusación de acción privada, pero no solo eso, sino que la territorialidad del hecho no le permite a ella inmiscuirse, porque ella es de la provincia de Santo Domingo y esa pareja viven en el Distrito Nacional donde se presume que ocurrió la violencia de género primero y segundo, en caso de que sea cierto, el teatro que se le montó, la difamación de injuria. Mira, antes de irnos, Magín estuvo hoy en el Congreso Nacional defendiendo su proyecto, pero allá... Tenemos ya plan anticrisis, casi. Allá la comisión bicameral escuchó primero a los industriales y después a Magín y cerró ahí los debates. Vamos a escuchar a Magín y a los industriales antes de irnos. Evidentemente es un proyecto que estamos conscientes que debe ser aprobado por el contexto internacional complejo que nos ocupa, pero que entendemos que pueden hacerse mejoras para que sus disposiciones pues no terminen discriminando al sector industrial que es el que representamos. ¿Cuáles mejoras? Hay un aspecto en específico, el que tiene que ver con la eliminación del ITEVIS a el AC30 y el asfalto, que de verdad no entendemos por qué ha sido incluido en esta propuesta y es algo que discrimina de manera directa al sector de manufactura local de hormigón y concreto y aleja las posibilidades de que aquí esos materiales se utilicen en los programas de pavimentación vial en el país y sigue ensanchando esa brecha entre las importaciones y la producción local. Igual comentario pues vamos a poner sobre la mesa en torno a 3 fideicomisos que existen en el país desde el año 2021 y 2022. Entiéndase el fideicomiso Mi Vivienda, FITRAN y Propedernales, que incluyen en su articulado disposiciones que también privilegian las importaciones, eximiendo del pago del ITEVIS y de los aranceles a todos los equipos y productos, materiales que puedan ser utilizados por esos fideicomisos en sus procesos de infraestructura aquí en el país, lo que también pone en tela de discriminación a la producción nacional. Bueno, yo creo que hay que escuchar, el proyecto siempre es mejorable y la idea de la comisión bicameral y de enviarlo al Congreso es que los sectores expresen su opinión y si no están de acuerdo en una cosa, bueno, pues los escuchamos. Ahora, como dijo el senador, yo creo que hemos preparado un proyecto que es sensato, dada la coyuntura, es progresivo, el que tiene más capacidad contributiva paga, hay muchos beneficios para las micro, pequeñas, pero también para el sector industrial hay muchos beneficios, pero siempre estamos abiertos a escuchar. O sea, que el proyecto podría ser mejorable, ¿ustedes están abiertos a eso? Todo en la vida es mejorable. ¿Usted no descarta la posibilidad de visitar ese sector como parte de un periplo para orientar a esos sectores? Yo lo visité antes de someterlo al Congreso y me reúno frecuentemente con los gremios del país, los grandes y los pequeños. Esa es parte de la labor del Ministerio de Hacienda y del gobierno. O sea, nosotros los escuchamos. Obviamente en la propuesta no puede estar plasmado todo lo que quieren todos los sectores, pero yo creo que hemos hecho un buen balance con las pequeñas, las micro y las grandes empresas también. Escucharon ahí a Mario Pujols, vicepresidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, y también a Magín Díaz, el ministro de Hacienda, defendiendo el proyecto ante la comisión bicameral que preside el senador Pedro Catrain. Catrain de inmediato dijo que ahí se cierran los debates, las consultas y que mañana podrían estar rindiendo el informe favorable para que sea aprobado este paquete de medidas económicas. O sea que fácilmente antes de que termine la semana tendríamos ya aprobada en ambas cámaras, podría ser el plan anticrisis del gobierno. Así es que aparentemente la sociedad, la mayoría de los sectores pues obviamente han mostrado pues respaldo a esta iniciativa que logró consensuar Magín de manera muy sabia con los diferentes sectores. Además es una propuesta que aunque coloca algunos impuestos,
trae algunas liberación de otros que caen muy bien en la sociedad. O sea, que imagínate, supo combinar la restricción, o sea, las medidas restrictivas con las medidas Y que expansivas. supo dónde apretar, pero también supo dónde soltar. La parte política que le faltó a Hochi en aquella histórica reforma que casi tumba al gobierno. Señores, de esta manera hemos llegado al final en este su espacio. Después de la noticia será pues hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten. Hasta Bye mañana. bye.